Ahorita, Francisco, creo que ya tenemos al presidente de la República. Creo que ya llegó el presidente de la República a RTV en punto, aquí la Farabundo Martí Internacional. Mauricio Funes, vamos a probar a ver si nos escucha. ¿Cómo anda el audio, presidente de la República de El Salvador? Adelante, probemos. No sé si me están escuchando. Perfecto, a la perfección Perfecto, se escucha. Estamos escuchando. Bueno, Mauricio Funes, decirte que esta es la radio TV de todos los y las salvadoreñas que se encuentran no solamente afuera del país, sino que también adentro. Estamos en vivo y en directo y estamos transmitiendo también vía YouTube y vía radio para toda esa diáspora, le llaman algunos, a otros no les gusta, porque dicen que ya no somos ni departamento 15, somos otro país, Mauricio Funes, que está afuera. De acuerdo a algunos números, más de la mitad de los salvadoreños están afuera. Así es que aquí hay una infinidad de preguntas, comentarios. Vamos a pasar el micrófono, Francisco, para que nos presente acá al presidente de la República. Adelante. Muchas gracias, presidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Gracias por su tiempo. Bienvenido a nuestro programa. Es un verdadero honor tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias por las energías invertidas en esta entrevista. Como la primera pregunta, adelante, si quiere usted dar unas breves palabras antes de la pregunta que le haga. Adelante. No, únicamente agradecer este esfuerzo periodístico que llevan ustedes a cabo en el estado de California, en el norte de California, con recepción en todo el país y a nivel mundial, y particularmente con recepción de amigos y amigas que forman parte de la diáspora salvadoreña. Efectivamente, estamos hablando de un tercio de la población del país que se encuentra viviendo en los Estados Unidos y en otros países del mundo, y por supuesto el poder comunicarme con ellos, el poder establecer un contacto y un diálogo franco y abierto con ellos a partir de esta plataforma digital que ustedes tienen, pues es excepcional. Yo estoy a la entera disposición para conversar con ustedes en los temas que estimen conveniente. Hay muchos temas de actualidad, de coyuntura, de hechos que se están generando en El Salvador y que por supuesto me gustaría opinar sobre ellos, y estoy dispuesto a responder a las preguntas que ustedes estimen conveniente formularme. Francisco, adelante. Claro, sí, presidente, tal vez de una forma brevísima, porque hay una importancia histórica cuando usted se convierte en presidente. Déjeme decirle la primera pregunta. Así como decía Roque Dalton en 1522, ojos europeos vieron por primera vez tierras cuscatlecas. Al 2009, cuando usted se hace presidente, son 482 años de que nuestro pueblo nunca había visto un gobierno democrático. Casi 5 siglos, y usted nada más tuvo 5 años para lograr cumplir las promesas de su campaña. ¿Cómo encontró la infraestructura del gobierno y Estado salvadoreño cuando puso un pie en casa presidencial? ¿Qué pasó por su mente en ese momento? ¿Cuáles fueron sus primeras decisiones presidenciales para comenzar a revertir, sobre todo, ese gran saqueo de 20 años y el desastre arenero? Adelante, presidente. Bueno, mire, el país en el 2009, que gano la presidencia de la República y asumo el 1 de junio, venía de una crisis económica y financiera que tuvo su epicentro en los Estados Unidos, que es la economía con la que más estamos vinculados, no solo por que la mayoría de las exportaciones van dirigidas hacia el mercado estadounidense, sino porque también
como hemos comentado antes, una parte importante de la población salvadoreña vive, reside y trabaja en los Estados Unidos. Y de ahí recibimos las remesas familiares, que a estas alturas constituyen un poco más del 20% del PIB generado en nuestro país. El hecho de que los Estados Unidos hayan entrado en recesión en el 2008, eso repercutió, por supuesto, en la economía salvadoreña. Yo recibí un país a falta de un programa anticrisis que debió de haber elaborado el entonces presidente Antonio Saca de Arena. Recibí el país con una tasa negativa de crecimiento, cerca de menos 3,5%. Es decir, no estábamos creciendo. Por el contrario, habíamos decrecido cerca del menos 3,5%. Además, se habían perdido empleos, producto de la caída de las exportaciones y sobre todo del impacto que esta crisis tuvo en una de las actividades más importantes en el país, generadora de empleo, como es la maquila, la manufactura de exportación, la manufactura textil de exportación. A esto agréguenle que se habían caído también las remesas familiares. Y este es un país que lamentablemente depende, para mantener el estado de las finanzas públicas saludable, de los ingresos provenientes de los dólares que envían nuestros compatriotas de los Estados Unidos, fundamentalmente que residen en los Estados Unidos, al país. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un país con una tasa de crecimiento negativa de menos 3,5%. Nos encontramos con un país donde se habían perdido empleos y donde se habían cerrado empresas. Nos encontramos con un país donde habían caído las exportaciones y donde habían caído las remesas familiares. Y nos encontramos con un país que tenía un déficit fiscal de un poco más del 5%. Y un país tremendamente endeudado. Lo primero que hicimos fue poner los pies sobre la tierra y saber que las cosas no se iban a resolver de la noche a la mañana y que nos iba a llevar varios años poder remontar esta situación que heredamos. Y diseñamos un programa anticrisis a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, que en ese entonces el secretario técnico era el doctor Alexander Segovia. Diseñamos, junto con el Gabinete Económico, un programa anticrisis que buscaba dos objetivos fundamentalmente: recuperar el crecimiento de la economía que se había perdido en años anteriores, lo que logramos. Al año siguiente, ya para el 2010, la tasa de crecimiento andaba por un poco menos del 1%, y en los años siguientes mantuvimos una tasa que oscilaba entre el 1,5% y 2% de la economía. Además de eso, buscamos recuperar los niveles de inversión extranjera que se habían perdido. Y lo más importante, proteger a la población más vulnerable del país. En una crisis, los que resultan más afectados, además de los empresarios, por supuesto, los que resultan más afectados son los pobres. Los pobres en nuestro país fueron los más afectados por la crisis del 2008 que heredamos en el 2009. Y entonces diseñamos una serie de programas sociales que permitieran superar las vulnerabilidades estructurales heredadas de gobiernos anteriores, de 20 años de gobierno de Arena, que no le apostaron a la política social, que consideraban la política social como una especie de política asistencialista. Nosotros la convertimos en una política de Estado muy vinculada a la política económica. Y de ahí nacieron programas estratégicos que incluso hoy en día todavía Nayib los tiene vigentes, otros los ha desfinanciado porque tiene una opción económica diferente a la que tuvimos nosotros del 2009 al 2014 y a la que tuvo el presidente Sánchez Serén del 2014 al 2019. Me refiero, por ejemplo, a programas estratégicos como Ciudad Mujer, como la entrega de uniformes y útiles gratuitos a los estudiantes. Cerca de 1.200.000 estudiantes se vieron favorecidos con ese programa.
el programa también de las pensiones para adultos mayores que por haber trabajado en el sector informal de la economía no tendrían derecho a una pensión ni del Seguro Social ni de las administradoras privadas del Fondo de Pensiones. Y entonces diseñamos ese programa. El programa de comunidades solidarias, el programa también de agricultura familiar, el programa de apoyo a los pequeños y medianos empresarios, el programa de subsidios focalizados fundamentalmente al gas licuado, al agua y a la energía eléctrica, que favorecieron a más de 1 millón de familias salvadoreñas. Esos programas, que no tenían un corte asistencialistas, lograron durante los 5 años de mi gobierno reducir la pobreza y, lo más importante, reducir las desigualdades sociales. Y esos programas, lamentablemente, hoy están siendo desfinanciados por el gobierno de Nayib Bukele. Para concluir, presidente, estos 20 años de Arena, Cristiani se fue con un banco debajo del sobaco. Calderón Sol privatizó las pensiones y los 20 años se robaron 37,000 millones de dólares según algunos estudios de algunos economistas. Estas fueron la herencia que se recibió en el 2009. La siguiente pregunta, presidente, es que a usted con frecuencia se le descalifica opinar sobre El Salvador por tener la nacionalidad nicaragüense y por estar acusado en varios juicios de corrupción. ¿Cree usted que los que sostienen eso, en el fondo, tienen razón? No, yo no creo que tengan razón. En primer lugar, yo decidí buscar la protección jurídica del gobierno de Nicaragua porque luego que terminó mi mandato presidencial veía venir, y como efectivamente ocurrió, un proceso de persecución política revestido de acusación penal. ¿A qué me refiero? De unos años para acá, muchos líderes latinoamericanos, muchos expresidentes de izquierda, como el caso del presidente Lula en Brasil, el expresidente Rafael Correa en Ecuador, el expresidente Evo Morales en Bolivia, la expresidenta Cristina Kirchner en Argentina, este servidor en El Salvador y otros dirigentes de izquierda también en El Salvador, como para el caso del expresidente de la Asamblea Legislativa y expresidente de Proesa, Sigfrido Reyes, que tiene o que guarda un asilo político en México. A muchos de nosotros se nos han construido casos arbitrarios por parte del sistema de justicia penal en El Salvador y particularmente por parte de la Fiscalía General de la República. Yo veía venir ese tipo de acusaciones y ese tipo de persecución por la sencilla razón que en mi gobierno cometí lo que para la oligarquía salvadoreña constituye un anatema, y es que senté en el banquillo de los acusados a ex funcionarios de Arena y miembros de la oligarquía salvadoreña con el caso CEL Enel. Bueno, usted recordará que nosotros promovimos el proceso judicial en contra del expresidente de CEL, Billy Solbank, que, dicho sea de paso, además de haber sido presidente de CEL por muchos años, fue el responsable de las finanzas del partido Arena y es nada más ni nada menos que el suegro de dos connotados oligarcas salvadoreños, de Roberto Crit, en el pasado dueño del Grupo TACA y ahora principal accionista y ejecutivo del Grupo Avianca, y también uno de los principales productores de azúcar, de caña de azúcar, dueño de ingenios como es Juan Reich, que por cierto aparece junto con Balzaretti Crit
involucrados en el caso Flores Taiwán. Eso no lo perdonó la derecha salvadoreña. Nunca antes había sido sentado en el banquillo de los acusados un exfuncionario de Arena de ese quilataje y mucho menos un miembro de la oligarquía salvadoreña como Guillermo Solbank. Aparte de eso, todos los directores de CEL en la época de Solbank durante la presidencia del expresidente Francisco Flores. El caso no lo ganó la Fiscalía General de la República porque la misma Fiscalía General de la República, financiada por esta oligarquía, construyó la salida, cambió la tipificación del delito y al cambiar la tipificación del delito por el cual estaban siendo procesados, el juez no tuvo más que sobreseerlos porque ese delito nuevo que se les estaba imputando ya había vencido en tiempo. Es decir, la acción penal se había extinguido. Pero bueno, hubo un bochorno público y hasta ahora nadie ha podido explicar esa venta ilegal de las acciones de la geotérmica a una empresa italiana a precios desvalorizados, con el propósito de entregarle uno de los principales patrimonios del país a una empresa transnacional. Y ya no digamos el caso del expresidente Flores con los fondos que fueron desviados de la cooperación taiwanesa que iban destinados a atender a las víctimas del terremoto y que en su lugar fueron a parar a bolsillos privados y a la campaña del Partido Arena para las elecciones del 2004. Esos hechos la oligarquía no me los perdona. Además, no les permitía hacer negocio con el Estado como estaban acostumbrados. Durante 20 años la oligarquía salvadoreña mamó, literalmente hablando, mamó de las finanzas públicas. Hizo negocios con el Estado. Bueno, usted ya lo dijo. El expresidente Cristiani se llevó bajo el brazo un banco, y no solo él. Muchos miembros de la oligarquía salvadoreña se llevaron bancos que fueron saneados por las finanzas públicas y fueron comprados a precio de me lo llevo. El expresidente Calderón Sol privatizó el sistema de pensiones y ve ahora el estado deplorable en que se encuentra el sistema de las administradoras de fondos de pensiones, donde se conoce que tanto la AFP Crecer como la otra AFP, la otra administradora de fondos de pensiones, está quebrada financieramente y no pueden pagar las pensiones por más decretos que puede emitir la Asamblea Legislativa para el adelanto de un 50% de los ahorros previsionales que tienen los salvadoreños. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo sabía que iba a venir una persecución en mi contra, no del gobierno, porque el gobierno era el del presidente Sánchez Serén, con el cual había una identidad y una afinidad política e ideológica. Era el segundo gobierno del FMLN, sino que del sistema de justicia penal, del aparato de justicia penal. Decidí venirme aquí a Nicaragua a buscar empleo porque sabía que en El Salvador no lo iba a encontrar, y ya estando acá comencé a recibir señales de que venía un proceso de persecución política en mi contra y que la fiscalía del ex fiscal general Douglas Meléndez estaba construyendo arbitrariamente una serie de casos de presunta corrupción en mi contra para meterme preso. A mí, a mi círculo familiar más cercano y a algunos funcionarios de mi gobierno. Entonces solicité el asilo político al presidente Daniel Ortega. El presidente Daniel Ortega me concedió el asilo político y con el tiempo busqué la ciudadanía nicaragüense. ¿Por qué razón busqué la ciudadanía nicaragüense? Bueno, no solo por la hospitalidad que me ha dado el pueblo nicaragüense, no solo por el respaldo político y jurídico que tengo del gobierno de Nicaragua, sino que también porque, de acuerdo a la Constitución de la República Nicaragüense, los ciudadanos nicaragüenses, ya sean los ciudadanos por nacimiento o por naturalización, no pueden ser extraditables. Por eso que todos esos intentos de la Fiscalía, a través de los tribunales de justicia y la Corte Suprema de Justicia, por decretar órdenes de detención, porque el sistema de Interpol elabore difusiones rojas en mi contra,
que implican la localización con fines de captura para ser extraditado a El Salvador no tiene ninguna viabilidad ni ningún sentido. Como ciudadano nicaragüense yo no soy extraditable. Eso no significa que no estoy enfrentando los procesos judiciales que hay en mi contra. Con mucho esfuerzo yo he tenido que nombrar 2 abogados defensores que están viendo los diferentes procesos judiciales que están en mi contra y ahí vamos avanzando. Hasta la fecha, después de más de 2 años de investigación de la Fiscalía, no han podido demostrar nada en mi contra, no tienen pruebas sustentables, se basan únicamente en declaraciones de testigos criteriados, no hay ningún documento, ninguna transferencia bancaria, ningún registro de bienes míos que hayan sido adquiridos o de dineros que hayan sido adquiridos con fondos públicos. El caso se les va a caer finalmente porque no han podido demostrar que yo haya cometido peculado o que haya cometido lavado de dinero y que haya desviado recursos para favorecerme a mí, a mi familia o a terceros. Presidente, siempre esas autónomas, ¿por qué existen esas autónomas y el gobierno no puede tener algún tipo de poder adentro de esas autónomas? ¿Y por qué usualmente esas autónomas, como en el caso de Billy Sol Bank, tienen directores como de esa categoría que se dedican a estar saqueando a nuestro pueblo a través de la electricidad, que en algunos pueblos y en algunas ciudades no llega la luz, pero el recibo siempre está ahí puntual? Eso es parte del ordenamiento jurídico salvadoreño. ¿Cuáles son las instituciones autónomas del país? ANDA, que es la Administradora Nacional de Acueductos y Alcantarillados y que es la autoridad en el manejo del agua. La CEL, que es la Central Hidroeléctrica del Río Lempa, que es la dueña de las centrales hidroeléctricas y de las generadoras de energía eléctrica, tanto térmicas como geotérmicas, y ahora que está haciendo inversiones en la generación a través de paneles solares y la generación a través del viento. Luego está también como autónoma CEPA, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, que es la que maneja el aeropuerto y los diferentes puertos del país. Esas son las más importantes. Hay otras también, está la Lotería Nacional de Beneficencia, está el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, etcétera, que son empresas del Estado, pero que tienen un gobierno propio. Las decisiones en las autónomas no las toma el presidente de la República. El presidente de la República lo único que puede hacer es nombrar a los directores presidentes de esas autónomas. Por ejemplo, en mi caso, yo nombré al director presidente de CEL, al director presidente de ANDA, al director presidente de CEPA, al director general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Pero las decisiones de esas autónomas, las decisiones de carácter administrativo, financiero, las toma la asamblea de directores, donde hay representantes de diferentes ministerios y también de la empresa privada. Es el caso de CEL, por ejemplo, a propósito que usted me pregunta eso. Uno de los procesos judiciales que yo estoy enfrentando es que dicen que yo le robé $50 millones al Estado con la construcción del Chaparral. Ahí hay 2 incongruencias que no tienen ninguna sostenibilidad. En primer lugar, el proyecto del Chaparral fue licitado por el expresidente Saca. No fue mi gobierno, ni CEL bajo mi administración, que le entregó la obra a los italianos de Astaldi. Fue el presidente Saca. En el gobierno del presidente Saca, a Astaldi se le pagaron un poco más de $80 millones por las obras realizadas. Si eso correspondía o no al avance de las obras es algo que la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República lo tiene que establecer. Pero el gobierno de Saca le pagó más de $80 millones. Cuando yo recibí el proyecto,
Astaldi argumentó que no lo podía continuar si no se le pagaba un sobreprecio porque la montaña se había desplazado como resultado de las tormentas tropicales y que por lo tanto tenían que hacer trabajos adicionales que no estaban contemplados en el contrato. La recomendación que dio el Consejo Nacional de Energía es que había que cerrar ese contrato y buscar a otra empresa constructora. La decisión de cerrar el contrato no la tomó el presidente de la República, la tomó la Junta Directiva de CEL, en ese entonces presidida por el licenciado Leopoldo Samur. En esa Junta Directiva hay representantes de la ANEP que dieron su aval y que llegaron a la conclusión de que era mejor negociar directamente el cierre del contrato que ir a un diferendo internacional, porque eso le iba a implicar mayores costos a la institución y al Estado mismo, no solo por el pago de abogados, sino que por el tiempo que ese conflicto internacional, ese diferendo internacional podría dilatarse. Y mientras tanto la obra iba a estar paralizada. ¿Quién tomó la decisión de pagar un poco más de 30 millones de dólares, en concreto 28.5 millones de dólares a Astaldi, más lo que se tuvo que pagar de impuestos y de transferencias bancarias, porque los pagos entiendo que se hicieron en varios depósitos a través de la banca internacional? ¿Quién tomó esa decisión? La tomó la Junta Directiva de CEL, donde estaba representada o donde estaba representado el sector empresarial a través de la ANEP. Ellos tomaron la decisión, no la tomé yo. Y por lo tanto, yo no tengo nada que ver con el dinero que se le pagó a CEL. Además, se le pagaron 28.5 millones de dólares. ¿Quién pagó la mayor parte del dinero que CEL recibió o que Astaldi recibió por parte de CEL durante 2 gobiernos? El gobierno de Saca. De los 108 millones de dólares que recibió Astaldi, el gobierno de Saca pagó un poco más de 80 millones de dólares. Mi gobierno, la CEL bajo mi gobierno, pagó 28.5 millones de dólares. ¿De dónde salió esa cantidad? Esa cantidad salió de una asesoría que dio un bufete externo a CEL llamado Rusconi, Medina y Asociados, que fueron los que calcularon la cifra a pagar y los que avalaron esa cifra junto con la Corte de Cuentas de la República. Y resulta que uno de los abogados de ese bufete, el señor Medina, es el que ahora tiene la Fiscalía como testigo criteriado, que es el que me acusa a mí de ser el responsable de ese pago, de haber decidido ese pago, de haber impuesto ese pago a la Junta Directiva de CEL cuando no tengo facultades para imponer eso, y no solo eso, de haber recibido un soborno de 3.5 millones de dólares. Pero si me permite, vea la incongruencia. Dicen que yo me robé 50 millones de dólares. Si CEL bajo mi gobierno solo pagó 28.5, casi 30 millones, incluyendo, como le he dicho, impuestos y comisiones bancarias. Y entonces, ¿de dónde salen esos 50 millones? Si lo que pagamos nosotros fue únicamente 30 millones, ¿de dónde salen los otros 20? En todo caso, esos otros 20 salen o hay que imputárselos al gobierno Saca. Entonces es ridícula la acusación de que yo me robé 50 millones de dólares y ni siquiera le pagamos eso. Ni siquiera se le pagó eso a Astaldi bajo mi gobierno. Y dicen que yo recibí un soborno de 3.5 millones de dólares que fueron depositados en unas cuentas offshore de un empresario, amigo mío, de nombre Miguel Menéndez. Esas cuentas no son mías, ni yo las fui a abrir. Esas cuentas son de él y ahí entiendo, según tengo entendido, él recibió dineros provenientes de asesorías internacionales que dio porque tiene la empresa de seguridad más grande y más importante de El Salvador. ¿Qué tengo que ver yo con ese dinero? Entonces, esa es una acusación arbitraria la que se me está haciendo. Ese tipo de acusaciones son las que yo enfrento. Ese tipo de acusaciones son las que no han podido hasta la fecha demostrar la Fiscalía General de la República.
Eso no me descalifica para opinar sobre la situación del Salvador, porque no he sido oído y vencido en juicio. Y además, aunque tengo nacionalidad nicaragüense, pero conservo la doble nacionalidad. Yo soy salvadoreño por nacimiento. Fui periodista durante más de 25 años y expresidente de la República. Por lo tanto, tengo todo el derecho de opinar sobre la situación del Salvador, le guste o no le guste a las personas que son mis detractores. También como parte de la estrategia de corrupción, este tipo de juicios internacionales se hacen para que los bufetes de abogados también metan la mano y puedan hacerse de grandes cantidades de dinero. La otra pregunta, presidente, ¿por qué tantas órdenes de captura en su contra? La última la anunció el fiscal la semana pasada por el caso Tregua. A usted la fiscalía lo pone como el autor intelectual de ese proceso. ¿Qué piensa hacer con todas esas órdenes de detención? ¿En qué se diferencia la tregua del 2012 con la tregua negociada por Nayib según publicaciones de El Faro? Adelante. Bueno, mire, hay dos cosas. Usted me está preguntando por dos cosas. Me está preguntando qué pienso hacer con todas esas órdenes de captura. Absolutamente nada. Esas órdenes de captura no tengo ninguna viabilidad, no tienen ninguna viabilidad. Una orden que no puede ser ejecutada porque legalmente no está sustentada no tiene sentido. Ya Interpol, el departamento jurídico de Interpol, en órdenes de detención anteriores, de procesos judiciales que se abrieron antes del proceso que ahora se me está involucrando, que es en el caso de la tregua, ya el departamento jurídico de Interpol dijo que no podía hacer absolutamente nada por dos razones. Porque gozo de asilo político, pero más importante porque soy ciudadano nicaragüense. Una orden de captura enviada a Interpol implica la localización de la persona y luego la detención. Aquí no tienen que hacer ningún esfuerzo de localización porque todo el mundo sabe, Interpol sabe, la policía de El Salvador sabe, la fiscalía, los jueces en El Salvador, la Corte Suprema de Justicia saben que yo estoy acá viviendo en Nicaragua, en su capital, en Managua. Entonces no tiene sentido la localización. La detención. No pueden proceder legalmente a la detención porque no soy objeto de extradición. Ya lo expliqué antes y lo he explicado decenas y decenas de veces y no lo entiende la policía de El Salvador, no lo entiende la Fiscalía General de la República, no lo entiende la Corte Suprema de Justicia y el que menos lo entiende es Nayib, que ofreció que en los 100 primeros días de mi gobierno me iba a llevar a El Salvador. Y digo que no lo entienden porque mientras yo sea ciudadano nicaragüense no soy objeto de extradición. Hace unos días, el connotado abogado Fabio Castillo, ex coordinador del FMLN, que hoy casualmente, fíjese, casualmente, ha sido contratado por Nayib para que lo asesore en el proceso de reforma constitucional, siendo que un presidente de la República no tiene iniciativa de ley para impulsar una reforma constitucional. Una reforma constitucional, de acuerdo a la Constitución, solo puede implementarse si un número no menor a 10 diputados presentan la reforma a conocimiento del Pleno Legislativo. Pero en todo caso, ahí está el doctor Fabio Castillo, ex coordinador del FMLN, trabajando para un gobierno y para un presidente que ha jurado exterminar al FMLN. Qué falta de lealtad de parte de Fabio Castillo, trabajar para un presidente y para un gobierno que ha jurado exterminar al partido político al que él pertenece y al que le debe lealtad política e ideológica. Si no, mejor que se salga del FMLN como hizo Nayib y como han hecho otros. Pero bueno, por la plata baila el mono. Y a este mono le gusta la plata. $2 millones son suficientes razones de peso para convencer a un abogado a asesorar a Nayib Bukele en el proceso de reforma constitucional. Bueno, pues este señor dijo que lamentaba que yo estuviera exilado aquí en El Salvador dependiendo de
el presidente Daniel Ortega y de que el presidente Daniel Ortega pudiera reelegirse y ganar las elecciones acá en Nicaragua, que son en noviembre próximo. Está equivocado. Me sorprende que un constitucionalista como Fabio Castillo pueda cometer semejante desaguisado y tenga semejante ignorancia. La Constitución de la República no solo establece la protección a los ciudadanos nicaragüenses que no son objeto de extradición, sino que establece las causas por las cuales se puede perder la ciudadanía. Y una de las causas por las cuales, la más importante, se puede perder la ciudadanía es que el ciudadano o el naturalizado, como en mi caso, hayamos cometido algún delito grave en contra de la nación, como puede ser, por ejemplo, la traición a la patria. ¿Qué significa? Que mi nacionalidad no depende de que si el presidente Ortega sigue o no en el poder. Que yo estoy seguro que si va a elecciones el próximo año, las gana fácilmente porque de acuerdo a las encuestas electorales, la oposición acá está dividida, desarticulada, muy débil, y si se presenta el presidente Daniel Ortega para otro periodo, seguramente lo gana. Pero no depende de eso. No depende que el presidente Ortega continúe o no continúe en el gobierno. Para perder la ciudadanía nicaragüense, una vez se me ha otorgado, debo de cometer un delito grave en contra de la nación, como el caso de traición. Por lo tanto, me extraña que Fabio Castillo, sumándose a lo que ha dicho el ministro de Seguridad Pública, Rogelio Rivas, hace unos días, o lo que ha dicho el fiscal, o lo que ha dicho el propio Nayib. Bueno, de Nayib se entiende porque es un puberto ignorante que a lo sumo hizo un ciclo de licenciatura en ciencias jurídicas y que por lo tanto no tiene conocimiento de las leyes, no tiene ninguna instrucción notoria como para opinar sobre este tema. Pero mi ciudadanía no depende de la voluntad política del presidente o del gobierno en turno. No depende de eso. Y mi ciudadanía está asegurada. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, negó un recurso de amparo presentado por un grupo de abogados nicaragüenses financiados por la derecha golpista y por la gente de Nayib, porque yo tengo entendido que Ibrahim, el hermano de Nayib, vino a hablar con esa derecha y con esos abogados poco antes de la toma de posesión de Nayib y conestaron este recurso de amparo. Recientemente la Sala de lo Constitucional le acaba de decir a este grupo de abogados que mi ciudadanía se mantiene sólida, no admitió el recurso de amparo, sobreseyó ese recurso que ellos presentaron y mi ciudadanía se mantiene sólida. Entonces, mientras yo sea ciudadano nicaragüense, no puedo ser extraditado y por lo tanto las órdenes de detención que pueda emitir un tribunal en El Salvador y que le pueda pedir a la Interpol que las ejecute, no se pueden ejecutar. Nayib la acusa de dar $2 millones a Parker. Mire, no es Nayib, no es Nayib, es el diario La Página, que es cierto, ahí tiene razón usted, le voy a hacer esa concesión. El diario La Página está siendo administrado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, que es una institución que depende del Ministerio de Seguridad Pública, o sea, de Rogelio Rivas, porque enfrenta un proceso de extinción de dominio. No solo La Página, sino que todo el grupo Órbita, que era propiedad del expresentador de televisión, acusado de lavado de dólares, Jorge Hernández. Entonces es lógico que si CONAB, léase el gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, controla la línea editorial de este medio, es lógico que detrás de los contenidos periodísticos y editoriales de este medio esté la mano de Ernesto Sanabria, el secretario de prensa de la presidencia, Porfirio Chica, que es un asesor en comunicaciones que trabajó para el gobierno Saca y que ahora está trabajando para el gobierno Nayib Bukele,
y de los asesores venezolanos que han trabajado para los dirigentes de la oposición venezolana, Capriles, y el presidente impuesto por los Estados Unidos, Juan Guaidó, que están trabajando ahorita en estos momentos en Capres ganando salarios exorbitantes. Ellos son los que han diseñado esta historia peregrina que no tiene ninguna base. O sea, porque un periódico dice que yo le pagaba $30,000 mensuales a Rodolfo Parker y que le financié la campaña el 2012 para que Rodolfo Parker fuera elegido nuevamente como diputado, entonces vamos a creerle. ¿A dónde están las pruebas de ese financiamiento? Si no basta con que alguien lo afirme. Salen allí en un tuit, que por cierto, tiene tiempo para pronunciar sobre eso, pero no dice nada de la obstaculización de las diligencias del juez de San Francisco Gotera en el caso Mozote, o no dice nada tampoco de los delitos cometidos por el presidente de CEPA y el director de Migración, el señor Cucalón, por prohibir el ingreso de salvadoreños que no presenten una prueba negativa de COVID-19, siendo que la Sala de lo Constitucional declaró esa exigencia como inconstitucional y obligó al gobierno a que no le exija, y sin embargo la han exigido. No ha tenido tiempo para pronunciar sobre eso y sí ha tenido tiempo para opinar sobre este caso de Rodolfo Parker, donde no hay ninguna prueba, nada más es una historia, una leyenda urbana, donde el diario La Página, sin poner nombre del periodista, sino que nada más ponen redacción de la página, hablan de que yo di esa cantidad de dinero que financia a Rodolfo Parker, y no caen en la cuenta de una situación de sentido común, y es que Rodolfo Parker nunca fue aliado de mi gobierno. Durante mi gobierno, incluso Rodolfo Parker como diputado votó en contra de algunas de las iniciativas que promovimos como gobierno. Entonces, ¿qué sentido tiene haberle dado $30,000 y haberle financiado la campaña a un diputado que no era aliado del gobierno? Diferente es el caso actual, por ejemplo, de Cambio Democrático con Juan José Martel, o de los 11 diputados de Gana que dirige el narcodiputado Guillermo Gallegos, que votan a favor de todas las iniciativas promovidas por el gobierno, o de algunos disidentes del Partido Arena, como Milena Mayorga, Felisa Cristales, Simeón Magaña y otros, que votan por iniciativas de Nayib Bukele. De ellos sí se podría pensar que algún dinero reciben de parte de Casa Presidencial para comprarle la voluntad. Pero en mi caso, ¿qué necesidad tenía? Nunca compré voluntades. ¿Y qué necesidad tenía de comprar la voluntad de un opositor a mi gobierno que nunca, o que en la mayoría de las veces no votó por iniciativas promovidas por mi gobierno? Es la cortina de humo que Nayib necesitaba para justificarse frente a hechos que está descubriendo la prensa. Todos los casos de corrupción denunciados por la prensa investigativa y por la oposición legislativa, las revelaciones que hizo el expresidente del Banco Central de Reserva la semana pasada en la Asamblea Legislativa, donde demostró que no era cierto lo que Nayib decía de que no tenía ni un centavo de dólar partido por la mitad. Ha tenido bajo su disponibilidad más de $3,000 millones y sin embargo él todo el tiempo estuvo llorando con lágrimas de cocodrilo, diciendo que no tenía dinero, que no tenía liquidez para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia. El caso de la negociación ilícita de algunos de sus funcionarios de seguridad y gobernación con la pandilla MS-13 en los centros penales, el caso del desacato que he comentado y por el cual este día la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, certificó a la Fiscalía para que se abra un expediente judicial, un proceso penal en contra de los funcionarios del gobierno de Nayib Bukele que han impedido el ingreso salvadoreño por no contar con la prueba negativa de COVID, o el caso de la obstaculización de las diligencias que estaba realizando el juez de San Francisco Goteras para evidenciar la masacre del Mozote y acabar con la impunidad de los criminales de guerra durante el pasado conflicto armado. Presidente, ¿cuál es la diferencia entre la tregua del 2012 y la tregua que
pues el Faro ha puesto al descubierto, y también hay un periódico independiente de Canadá que dice que la Secretaría de Tejido Social es la que está coordinando los pandilleros. ¿Cuáles son esas grandes diferencias? ¿Tiene la misma similitud? ¿Son casi iguales o hay totalmente diferentes estas dos cosas? Bueno, la tregua del 2012 fue entre la MC-13 y la Barrio 18. Fue una tregua entre las pandillas. El gobierno no negoció absolutamente nada. Mi gobierno no le ofreció beneficios dentro de los penales a los pandilleros a cambio de la reducción de homicidios. Si hubo beneficios como establece la Fiscalía, eso tiene que individualizarlos. Tiene que haber responsables. Ni yo como presidente de la República ni el ministro Munguía Payés autorizamos los beneficios que dice la Fiscalía General de la República que se le concedieron a los pandilleros recluidos en los penales. No puede tomarse tampoco como beneficio la inversión que se hizo en los territorios de predominio de las pandillas. Eso formaba parte de un plan de inversión territorial que había sido diseñado por la Secretaría Técnica de la Presidencia junto con el FISDL y con AID. El invertir en territorios de extrema pobreza donde operan las pandillas no significa que por eso estábamos beneficiando a los pandilleros o a sus familias. Estábamos beneficiando a la población vulnerable. Si dentro de esa población vulnerable había familiares de pandillas o pandilleros, esa es otra cosa. Pero hoy es diferente. Hoy lo que el Faro ha presentado son documentos oficiales de ingresos, que registran ingresos de funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, del director de centros penales, del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de la República, acompañado con sicarios de la MS-13 que han ingresado con gorros navarrones a reunirse con pandilleros condenados en los diferentes centros penales. Y que han negociado reducción de homicidios, pero también respaldo electoral. En el 2012 no se negoció ningún respaldo electoral. Si después, según las investigaciones de la Fiscalía, ha aparecido que tanto Arena como el FMLN para las elecciones del 2014 negociaron respaldos electorales, esto es responsabilidad tanto de los que negociaron en ambos partidos políticos como de los partidos políticos, pero no es responsabilidad de mi gobierno. Mi gobierno no negoció nada. Yo no me senté a negociar con los pandilleros. Yo no le ordené a ningún funcionario de mi gobierno que se sentara a hablar con los pandilleros. Y fue un proceso, si usted se recuerda, en el que hubo dos facilitadores que no eran funcionarios del gobierno, Monseñor Fabio Colindres, obispo castrense en ese entonces, y Raúl Mijanco, que representaban a una ONG de la sociedad civil que trabajaba con centros penales. Ellos no eran funcionarios de gobierno y fueron nada más mediadores. Nosotros lo que hicimos fue facilitar el proceso de entendimiento para que al final se produjera un resultado que sí nos interesaba, que era la reducción de homicidios y que efectivamente los homicidios se redujeron. Si al final el proceso se abortó fue porque lo boicoteó la embajada americana, lo boicoteó la fiscalía, lo boicoteó la derecha y al final ese proceso terminó y produjo como resultado que en 2015 en venganza los pandilleros aumentaran los homicidios y llegáramos a una tasa inimaginable de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero eso ya no fue en el gobierno. Además, si usted recuerda, el proceso de tregua entre pandillas fue verificado por la OEA, por el secretario general Miguel Insulza, que hasta llegó a El Salvador para verificar el proceso y designó como sus representantes al señor Ochaeta, que ahora es el responsable de la comisión investigadora en contra de la corrupción y la impunidad de El Salvador, la CICIES, que depende de Nayib. O sea que Nayib tiene en la CICIES a un funcionario de la OEA que participó de la tregua
durante mi gobierno, y otra de las personas que también participó en la tregua en representación de la OEA es nada más ni nada menos que la señora Arena Rodríguez, que es asesora de la ministra de Relaciones Exteriores, su pareja sentimental y hermana de la primera dama de la República, Gabriela Rodríguez de Bukele. Y ellos no están siendo procesados. Me procesan a mí porque dicen que soy el autor intelectual cuando ese proceso no nació en mi despacho. Cuando yo no tuve nada que ver, yo no me reuní con nadie. Mason ahí aparece reunido con pandilleros, lo mismo Quijano y lo mismo unos funcionarios de ese entonces del FMLN, como Benito Lara y Aristides Alvarenga o Aristides Valencia, pero yo no aparezco reunido con nadie, ni tuve conversaciones con nadie. Entonces, ¿por qué soy procesado? Solo porque era el presidente de la República. Bueno, entonces, que la Fiscalía procese ahora a Nayib Bukele, porque él, siendo presidente de la República, sus funcionarios entraron a los penales a negociar con la Ranfla Nacional de la MS-13. Entonces, igual, donde existe la misma disposición, o más bien, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Si a mí me están procesando porque yo era el presidente de la República y me están acusando de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes, lo mismo habría que acusar ahorita, en estos momentos, a Nayib Bukele, de actos arbitrarios y incumplimiento de deberes porque ha permitido que sus funcionarios entren a los penales a negociar beneficios a cambio de respaldo electoral para el partido Nuevas Ideas. ¿Qué papel jugó Fernando de Rincón y CNN en este periodo de la tregua? No tengo idea. No tengo idea realmente. Yo sé que él realizó una serie de entrevistas y me entrevistó a mí, pero no tengo idea si jugó algún papel. Pero siempre estuvo atacando la tregua, creando controversia a nivel internacional con relación a esa tregua. Sí, lo que pasa es que hubo muchos periodistas, tanto nacionales como extranjeros, que atacaron ese proceso. Ahora, ¿qué papel jugó Fernando del Rincón? No lo sé, ni creo que sea relevante, porque no tiene mayor incidencia en la política nacional. Más bien habría que preguntarse qué papel jugó la cuñada de Nayib Bukele, la hermana de Gabriela de Bukele, que en representación de la OEA, junto con el embajador Ochaeta, participaron de las reuniones con pandilleros en el 2012, junto con Miguel Insulza. ¿Qué papel jugó el señor Ochaeta, que participó en varias reuniones, avaló las reuniones, avaló los acuerdos? Entonces, ¿cómo es que puede tener Nayib Bukele presidiendo las CICIES y le pide a las CICIES que investigue la tregua del 2012 si el presidente de las CICIES participó del proceso de tregua como verificadores internacionales en representación de Miguel Insulza de la OEA? Entonces, no sé si me entiende, pero me parece contradictorio, pues me parece una doble moral, me parece una total hipocresía. Lo entiendo perfectamente, presidente. Pasando a otro tema, ¿cuál es su opinión sobre el manejo que ha hecho el gobierno de Bukele con relación a la pandemia? ¿Qué piensa de los indicios de corrupción y mal manejo del gasto que han destapado algunos medios de comunicación? Que son evidentes, que están debidamente documentados, que nadie se los ha inventado, que ahí aparecen en el portal de Comprasal, que por cierto, de la noche a la mañana, el gobierno decidió cerrar ese portal y retirar información que es la que estaba utilizando la prensa investigativa para poner en evidencia el mal manejo que se estaba haciendo de los recursos. Fue a través de ese portal de Comprasal que nos enteramos que familiares del ministro de Salud Pública le habían vendido al ministerio botas para el personal de salud,
Fue a través de ese portal de transparencia que nos enteramos que un funcionario de gobierno, en ese entonces como Coqui Aguilar, le había vendido al Ministerio de Salud mascarillas de plástico reciclado para evitar el contagio de la pandemia, y fue a través de ese portal que nos enteramos que 2 empresas de la familia de Coqui Aguilar le habían vendido canastas alimenticias al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fue a través de ese portal que nos enteramos también que el Ministerio de Turismo había contratado una casa propiedad de un familiar del ministerio del ministro de Salud, Fran Alaví, para albergar a salvadoreños que estaban en cuarentena bajo observación de que pudieran tener COVID, y pagaron más por ese albergue que lo que se le pagó al resto de hostales y hoteles de la República que fueron contratados. Fue a través de ese portal que nos dimos cuenta que el ministro de Obras Públicas compró una mesa de billar, varios plasmas y un programa de PlayStation de FIFA 2020 supuestamente para relajamiento de su personal, que no se sabe dónde está. Fue a través de ese portal que nos hemos dado cuenta que empresas que tienen como giro la publicidad, resulta que le vendieron servicios de transporte y de construcción de cabinas para el diagnóstico y la toma de pruebas del COVID al Ministerio de Salud y al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, usted me pregunta, ¿qué pienso de eso? Bueno, que ahí están las evidencias. ¿Qué está haciendo el fiscal? No está haciendo absolutamente nada, nada. El fiscal tiene una posición ridícula realmente. Hace poco, en forma cínica, en una entrevista en Frente a Frente, estando el presidente de CEPA, Federico Anliker, con Moisés Urbina, Moisés Urbina le pregunta al fiscal general sobre el caso de la exigencia de la prueba negativa de COVID para poder ingresar al país. ¿Y qué es lo que dijo el fiscal? Que aquel funcionario que esté bloqueando, obstaculizando, prohibiendo el ingreso de salvadoreños al país será procesado. Pero luego, a renglón seguido, dijo que hay que poner la denuncia. ¿En qué cabeza cabe? Si un salvadoreño no puede entrar a El Salvador, ¿cómo va a poner una denuncia en el Ministerio Público? Puede hacerlo a través de un abogado a la que le dé el poder o al que le dé el poder para que ponga la denuncia. Pero es que él puede actuar de oficio. No necesita. Existe un artículo del Código Penal donde aparece tipificado un delito que puede cometer el fiscal que se llama omisión de investigación y que palabras menos, palabras más, dice que el fiscal o su delegado que tenga conocimiento de la comisión de un delito y que no ejerza la acción penal puede ser sancionado a prisión de 3 a 5 años de cárcel e inhabilitado por el mismo periodo. Bueno, el fiscal sabe perfectamente que hubo salvadoreños que no pudieron ingresar al país porque no tenían la prueba, y que incluso un vuelo de Spirit procedente de Los Ángeles los dejó varados, a más de 200 salvadoreños, porque obligaron a las empresas, a las líneas aéreas, que exigieran ese certificado y que si no lo tenían, que no lo subieran al avión, porque si lo subían al avión y lo llevaban al aeropuerto de El Salvador, serían multados con $6,000 por cada pasajero que no tuviera ese certificado. Una clara violación a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que con meridiana claridad prohibió la exigencia de ese documento para autorizar el ingreso de salvadoreños o extranjeros residentes permanentes en El Salvador al país, si no portaban ese documento. Y sin embargo, lo exigieron. Y ahí salió el ministro Cucalón diciendo que se había equivocado, que temprano en la mañana había dicho que no lo iban a exigir, pero que entendió mal las instrucciones, que sí, que lo están exigiendo. Pues mire lo que están pagando ahora. Hoy salió una resolución de la Corte, de la Sala de lo Constitucional, a través de la cual le certifica a la Fiscalía que le abra un proceso penal a los funcionarios que obstaculizaron el ingreso de salvadoreños
por no portar ese certificado o esa prueba negativa de COVID-19. ¿Qué significa? Que Cucalón como director de migración y Federico Anlíquer como presidente de CEPA tienen que ser procesados y tienen que ir presos, le guste o no le guste a Nayib. El presidente Nayib acaba de despedir al presidente del Banco Central de Reserva, pero usted también despidió a uno. ¿Cómo es ese análisis? Sí, pero son circunstancias diferentes. Sí, son circunstancias diferentes. Yo me imaginé que me iba a preguntar eso, son circunstancias diferentes. Yo removí al primer presidente del BCR porque no había coincidencia entre su visión económica, entre la visión económica que tenía el presidente del Banco Central de Reserva con la visión económica que tenía el gobierno. Tanto así que después de removerlo, él se fue a trabajar a la banca multilateral, al Fondo Monetario Internacional. Es decir, su visión de lo que había que hacer en el país en términos económicos coincidía más con la visión del Fondo Monetario Internacional que con la visión de mi gobierno. Pero Nayib despidió a este funcionario porque lo fue a poner en evidencia a la Asamblea Legislativa cuando fue citado por la Comisión Investigadora de la Colocación de Letras del Tesoro Público y de Préstamos Internacionales. Claramente, el señor expresidente del Banco Central de Reserva, el licenciado Martínez, dijo que el gobierno había tenido una disponibilidad de 2.600 y pico millones de dólares en esta pandemia, provenientes de deuda externa, que es la deuda contraída a través de la banca multilateral, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, o BIRF, el Banco Centroamericano de Integración Económica, Japón, el gobierno de Japón, y de deuda interna proveniente de la emisión de LETES, que son letras del Tesoro Público, y CETES, que son certificados del Tesoro Público que no pasan por la Asamblea Legislativa. De la deuda interna y de la deuda externa, al Salvador le entraron, al Banco Central de Reserva le entraron 2.600 millones de dólares. Le entraron más de 3.200 millones de dólares, pero el Banco Central de Reserva le entregó al Ministerio de Hacienda cerca de 2.600 millones de dólares. Y con esos 2.600 millones de dólares ha podido el gobierno cubrir la falta de ingresos tributarios que anda por el orden de los 400 millones de dólares que se han caído de abril a agosto, producto de la poca actividad económica que ha tenido el país. Ha podido entregar los $300 que, según el gobierno, entregaron como bono a las familias pobres del país. Han podido comprar las canastas alimenticias, han podido también hacer las compras del Ministerio de Salud Pública, entre ellos 60 millones para el nuevo hospital de Sifu, que dicha sea de paso, el ministro de Obras Públicas dijo que iba a estar terminado en julio, y hoy ya estamos en septiembre, finalizando septiembre, 2 meses después, y ni siquiera las paredes están puestas de la llamada tercera etapa. Entonces han podido pagar todo eso y han tenido una disponibilidad un poco más de 600 millones de dólares después de pagar todo esto, con lo cual pudieron haber pagado el FODES, los más de 70 millones que le deben a los alcaldes y que debían de haber estado en el presupuesto, pero podían sacarlo de ahí. Pudieron haber pagado también las pensiones para los veteranos de guerra y excombatientes del FMLN, que deberían de haber estado en el presupuesto 2020, pero que no lo provisionaron y que podían haberlo sacado de acá. Es decir, el gobierno ha tenido dinero. Las lágrimas de cocodrilo de Nayib Bukele, en el sentido de que no ha tenido ni un centavo de dólar partido por la mitad, es una tremenda falsedad. Ha tenido suficiente liquidez. La pregunta es, en base a lo que usted me ha preguntado a mí, ¿y dónde está esa plata?
¿Dónde está esa plata? No quieren dar cuentas de esa plata. El ministro de Agricultura y Ganadería, Juan Pablo Anlíquer Infante, no permite que lleguen los auditores de la Corte de Cuentas de la República a auditar el manejo que ha hecho él del gasto público durante esta emergencia. No le proporcionan información a la Corte de Cuentas de la República. No le proporcionan información al público. Cierran el portal de Comprasal para que uno no tenga acceso a esa información. Entonces, hay suficientes indicios de corrupción que ha revelado la prensa investigativa y la oposición en El Salvador. Nayib no da ninguna información ni sus funcionarios de cómo están manejando el gasto público. Lo menos que uno puede pensar es que hoy más que nunca necesitan cortinas de humo para ocultar todo eso. Necesitan cortinas de humo para ocultar los dineros utilizados durante la pandemia y que ingresaron al Banco Central de Reserva y por lo tanto a las arcas de la hacienda pública, por más que Nayib diga que no ha tenido liquidez. Necesitan ocultar los indicios de corrupción que ha revelado la prensa, que ya van varios, y de varios ministros, que incluso han comprado a sobreprecios. Necesitan ocultar, el intento de golpe militar cuando ocuparon la Asamblea Legislativa con fuerzas militares el pasado 9 de febrero. Necesitan desviar la atención y ocultar el bloqueo que le han hecho al juez de San Francisco Gotera para inspeccionar los archivos militares y poder aclarar el caso del Mozote, que está en proceso judicial en estos momentos. Necesita tirar una cortina de humo para ocultar el delito de desacato que han cometido al seguir exigiendo las pruebas negativas de COVID para autorizar el ingreso de salvadoreños y residentes permanentes al país. Necesitan ocultar y tirar una cortina de humo sobre las negociaciones ilícitas que han realizado funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con la pandilla de la MS-13. Todo eso necesitan ocultarlo, todo eso necesitan opacarlo o bajarle el perfil y por lo tanto necesitan también construir cortinas de humo y a eso se debe lo que hoy aparece publicado en el diario La Página. Mire, el diario La Página lo están utilizando porque como lo está administrando el CONAV para crear esas cortinas de humo. Primero, Ernesto Sanabria publicó una información que se inventó de que el Ministerio Público de Guatemala me estaba investigando a mí por un supuesto lavado de dinero y por recursos que yo intenté meter a Guatemala, a un banco de Guatemala. El Ministerio Público aclaró que no existe ese expediente y que no existe esa investigación. Luego, después, se fueron en contra de un periodista de El Faro para ocultar las negociaciones con las pandillas que luego El Faro iba a revelar. Se fueron contra Héctor Silva Ábalos de la revista Factum para tirar una cortina de humo y atacar a el director de Factum por las revelaciones que ha hecho de los casos de corrupción durante el gobierno de Nayib Bukele. Y ahora se van en contra de uno de los diputados más agresivos y más opositores que tiene Nayib en la Asamblea Legislativa, como es Rodolfo Parca. Entonces no cabe ninguna duda que es la estrategia que está siguiendo, la estrategia de desinformación que está haciendo Nayib de cara a las elecciones del próximo año. Según los datos que dio el presidente del Banco Central de Reserva, que acaba de ser despedido, el gobierno manejó 15 millones de dólares, más de 15 millones de dólares diarios. Bueno, pero pasemos quizás a la última pregunta, presidente. Ya no ganó el tiempo, pero vamos. ¿Cuáles son sus expectativas para las próximas elecciones del 2021, febrero 28? La Universidad de Gaviria afirma que a través de una encuesta que el partido bukeliano ganará 70 diputados. Y cuando hicieron una encuesta con los centros de contagio, dieron una nota de 5.5, le daban la nota al gobierno, a Nayib.
¿Está usted de acuerdo de que es posible que el gobierno, que el partido bukeleano gane 70 diputados en las próximas elecciones? Adelante. Mire, es muy prematuro plantearse los escenarios posibles para las elecciones de febrero del próximo año, no solo porque estamos a 5 meses de las elecciones, conocemos nada más los candidatos, pero no conocemos cuáles son sus propuestas de gobierno, y esas cuentan mucho al momento de decidir el voto. La encuesta de la Francisco Gaviria me merece respeto, pero hay un problema metodológico que algunos expertos en encuestas lo han observado, y es que en el caso de las elecciones para diputados, los números absolutos no funcionan. Aunque en la encuesta aparezca un determinado porcentaje de personas que dicen que van a votar por nuevas ideas, eso no significa, o eso no se traduce inmediatamente en un número determinado de diputados o escaños legislativos, porque la elección legislativa tiene un sistema diferente a la elección de consejos municipales o a la elección presidencial, que es el sistema de cocientes y recibos. De tal manera que puede haber un partido que tenga una baja votación con respecto a otro partido, pero que tenga un cociente y un residuo mayor que otro partido contendiente, y por lo tanto logre meter un diputado, y el partido contendiente que ha obtenido una votación mayor no lo logra meter. Entonces, ya algunos expertos en materia electoral, como por ejemplo Malcolm Cartagena, que yo lo sigo en las redes, él ha dicho y ha explicado que la encuesta de la Francisco Gaviria adolece de ese error metodológico, y por eso es que puede hacer una proyección de que va a ganar 70 diputados. Para ganar 70 diputados en la elección de febrero del próximo año significa que el resto, 13 diputados, tienen que repartirse entre GANA, PCN, PDC, Cambio Democrático, FMLN y Arena. Eso es imposible. Eso es imposible. Yo lo único que puedo decir, respetando a la encuesta de la Francisco Gaviria, es que habrá que esperar. La encuesta real es la del día de las elecciones, no lo que proyectan las encuestas antes de las elecciones. Ya hemos tenido experiencias anteriores donde las encuestas hacen un pronóstico que al final no resulta. Al final no resulta. Diferente a la elección presidencial, donde si en una encuesta un candidato aparece punteando en las encuestas, es muy posible que al final en una elección resulte ganador, porque ahí sí, ahí el porcentaje de votos suma a favor del candidato que va adelante en las encuestas. Si un candidato, como ocurrió para las elecciones del 2019, como Nayib Bukele, tenía más del 60% la intención de voto, bueno, eso se traduce finalmente en que puede ganar fácilmente una elección presidencial en primera vuelta, como realmente ocurrió, con más del 50% de los votos válidos. Pero en este caso es diferente. Cada departamento tiene un número de diputados, y ese número de diputados se establece y se distribuye en base a un sistema de cocientes y residuos que puede perfectamente modificar el escenario o el ajedrez político que tenga la Asamblea Legislativa el próximo año. Ahora, lo que sí no me cabe ninguna duda es que Nuevas Ideas tiene la posibilidad de sacar un buen número de diputados. No por la calidad de los candidatos que lleva, porque realmente la mayoría de ellos no sirven. Imagínese usted que por San Salvador está corriendo Walter Araujo, que es un político de una larga trayectoria en partidos tradicionales, como el caso de Arena. Si Walter Araujo viene de ser presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del PODEN y presidente del Tribunal Supremo Electoral del partido Arena, luego se pasa a GANA con el propósito de disputarle votos a la derecha para que ganara Nayib Bukele, y ahora está con Nuevas Ideas. Ese es uno de los casos por mencionarle. Pero hay otros candidatos que realmente no tienen ni la idoneidad ni la competencia, y no se sabe cuál es su programa de gobierno. Entonces, yo diría que hay que esperar. Ahora,
¿Que Nuevas Ideas va a sacar un importante número de diputados? Yo creo que sí. Lo suficiente como para hacer mayoría simple de 43 diputados, no lo creo. Y mucho menos para que junto con Gana el Cambio Democrático o el PCN hagan mayoría calificada. Eso tampoco lo creo. Por eso es que el futuro de las reformas constitucionales está por verse. Está por verse, porque el proceso de reforma a la Constitución significa que una legislatura aprueba por mayoría las reformas y la siguiente legislatura las ratifica también por mayoría. De tal manera que para que las reformas constitucionales le sirvan a Nayib, tendrían que introducirlas en esta legislatura por iniciativa de 10 diputados, aprobarlas antes del 1 de mayo del próximo año en que se cambie la legislatura, para que la siguiente legislatura las ratifique y entren en vigencia una vez sean ratificadas. De lo contrario, si las reformas se introducen hasta la legislatura que resulte electa en el 2021, tendrá que ser ratificada por la legislatura que resulte electa en el 2024. Y si entran en vigencia, en el 2024 Nayib ya va de salida. Ya no le queda más, después de que entre esta legislatura que la ratifique, no le queda más que un mes en el gobierno. Entonces, hasta el futuro de las reformas constitucionales está por verse también. ¿Algo que usted quiera expresar, presidente? ¿Algo que se nos haya quedado? Mire, yo creo que hemos abordado los temas de coyuntura. Mi reflexión más bien iría en este sentido. El país está viviendo momentos muy difíciles. Hoy estuve leyendo en redes sociales algunas cuentas que advertían de que Nayib está queriendo promover una asamblea constituyente, que creo que es el camino que le pueden recomendar sus asesores jurídicos. ¿Por qué razón? Porque la Constitución, tal como está en estos momentos, las reglas del juego que establece la Constitución no le favorecen. Limitan sus poderes como debe de ser. En una democracia, el poder del gobernante no es absoluto. Tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos, y eso es lo que garantiza la Constitución actual, vigente de 1983 y que ha sido reformada un par de veces, sobre todo luego de los acuerdos de paz. Yo creo que ese ordenamiento jurídico a Nayib no le conviene y no le gusta. No le gusta tener que ir a negociar a la Asamblea Legislativa para que le aprueben sus iniciativas. Bueno, la muestra se dio el 9 de febrero, como no le aprobaban el préstamo para seguridad, entonces fue a meter a la Asamblea Legislativa con los militares, dizque para garantizar su seguridad, pero en el fondo era para intimidar a los diputados y con el propósito, si lograba la correlación favorable y el respaldo internacional, de destituirlos y crear una nueva asamblea. El escenario internacional le fue totalmente desfavorable. A partir de ahí vinieron críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights, de algunos senadores y congresistas de los Estados Unidos, de medios de comunicación que antiguamente eran aliados de Nayib y que a partir de ahí pusieron sus barbas en remojo y vieron la posición de Nayib con recelo. Ahí está el caso de Mari Carmen Aponte, que fue embajadora en nuestro país, en El Salvador, en mi gobierno, y en los primeros meses del gobierno Sánchez Serén, que luego después pasó a ser secretaria adjunta para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, en los últimos meses del gobierno del presidente Obama, y que ahora tiene un importante cargo político y es una embajadora con mucha incidencia en las decisiones que se toman en los Estados Unidos, que ha dicho que si Biden llega a ganar, Nayib no la va a tener fácil. Entonces, ese es un escenario que no podemos dejar de pasar por alto. No es lo mismo El Salvador de Nayib con Trump que El Salvador de Nayib con el presidente Biden en caso resulte electo. No es lo mismo. No es lo mismo.
Entonces, eso hay que tenerlo presente también para futuras proyecciones que se puedan hacer. Adelante, Pablito. Bueno, mira, Mauricio Funes, presidente de la República de El Salvador del 2009 al 2014. Hemos quedado en deuda. Mauricio Funes, hemos quedado en deuda con nuestros amigos y amigas desde Maryland hasta Australia, pasando por Suecia, Suiza, Los Ángeles, Bolivia, Venezuela, te están saludando, y de la República de El Salvador también. Te preguntan entonces, Mauricio Funes, tenés que regresar, porque aquí apreciamos la libertad de expresión y aquí la defendemos como un derecho constitucional y aquí hablamos con la verdad en la mano. Queremos entonces pasar el micrófono a Mauricio Funes para que le diga a toda esta audiencia que va a regresar, porque te cuento, Mauricio, aquí en el chat room han quedado preguntas para quizás otros 10, 20 programas full con el ex presidente de la República. Entonces, adelante, Mauricio. Primero quiero agradecer la oportunidad que me ha dado Radio Farabundo Martí Internacional a través de su plataforma digital para poder dirigirme a salvadoreños y salvadoreñas que nos ven tanto en el exterior como en El Salvador. En las plataformas digitales no hay territorialidad. Un mensaje de una radio a través del internet puede llegar a cualquier parte del mundo. Y no me extraña, como tú has dicho, que hayan salvadoreños que viven en Estados Unidos, que viven en Europa, que viven en Australia, que viven en el sur del continente americano, que han estado pendientes de esta entrevista, y me imagino que también salvadoreños viviendo en El Salvador. Entonces, más bien, mis agradecimientos a ustedes por permitirme esta oportunidad. Desde que estoy aquí en Managua, ya hace más de 4 años, y quizás un poco antes, desde que salí de la presidencia de la República, son pocos los medios de comunicación que se han atrevido a invitarme, por diferentes razones. Primero, por una especie de boicot de parte de los medios controlados por la derecha para que mi voz no sea escuchada. Pero como de todas maneras, las redes sociales, como Twitter, Facebook, son de acceso libre, entonces he tenido la virtud de crear cuenta a través de las redes sociales y ahí expresarme. Y ahora, en medios como el tuyo, que me permiten esta posibilidad y que, como tú has dicho, se vive la libertad de expresión, se respira democracia, se respira participación, entonces no he tenido el obstáculo ni el boicot que sí he tenido hasta ahora en los medios tradicionales controlados por la derecha en El Salvador. De modo que más bien soy yo el que tengo que agradecerles a ustedes esta posibilidad que me han dado, y por supuesto pueden contar conmigo, si así lo consideran pertinente, el poder estar en otras entrevistas para tocar otros temas de interés nacional. Yo sigo pendiente de la realidad salvadoreña, sigo monitoreando la realidad salvadoreña. El hecho que vivo acá en Nicaragua, que por cierto está a pocos kilómetros del Salvador. Yo no vivo por mencionarles un país, yo no vivo en Australia, yo no vivo en Europa, yo no vivo en Suecia, en Finlandia, ni siquiera en Estados Unidos. Vivo en Nicaragua, que está a pocos kilómetros del Salvador, a unas cuantas horas de viaje en carro o en autobús, y en menos de 1 hora de viaje en avión. Entonces, yo estoy cerca, pero no solo eso, estoy pendiente de lo que ocurre en El Salvador, estoy monitoreando la realidad salvadoreña, porque aunque haya adquirido la nacionalidad nicaragüense, no significa que no tenga amor por el país y no tenga interés por lo que está pasando en el país, y que no tenga deseo de contribuir a fortalecer la democracia en el país, a luchar en contra de la impunidad y fundamentalmente, como lo digo en mi cuenta en Twitter y en Facebook, a luchar contra la persecución política revestida de acusación penal, que es la nueva modalidad que en América Latina está predominando. A los dirigentes de izquierda, a los luchadores sociales, se nos persigue
aparentemente por razones penales, pero en el fondo es una clara persecución política y estoy dispuesto a luchar por eso. Lo han escuchado todos y todas. Miren, ya lo dijo enfrente de todos, va a regresar. Mauricio Funes, tener la plena convicción de que aquí vamos a tener que hacerte espacio probablemente muy pronto, especialmente de cara a ese proyecto, a esa coyuntura de las próximas elecciones y también, como lo dicen todos y todas, lo que está saliendo del gobierno actual es pura propaganda, es puro humo y son puras mentiras y falsedades. Y alguien tiene que desmentirlo. Amigos y amigas, desde la RTV, Radio, Televisión, Farabundo Martí Internacional, ha estado con ustedes el presidente de la República, Mauricio Funes. Saludos a todos.